Gloria sea el nombre del Señor en esta mañana. Gracias a Dios que podemos estar a solas con Él y no necesariamente en el huerto de Getsemaní, literalmente hablando, pero simbólicamente muchas veces nos hemos encontrado en el huerto de la aflicción, en el huerto de la preocupación, de la desesperación, de la impotencia. Y allí es donde necesitamos el auxilio de Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No sé si lo ha experimentado, espero que no. Es muy probable que no. Pero si lo ha experimentado, me va a entender más o mejor. Si no lo ha experimentado, de hecho estoy seguro que lo ha visto en alguna película, en alguna serie, donde hay alguien que queda atrapado en un pozo o en un lugar profundo y no encuentra la manera de salir. Solamente puede divisar a lo alto el agujero por donde cayó, pero no tiene ni los medios ni las fuerzas para escalar y subir. Y cuando ya la situación se ha puesto desesperante, finalmente una cuerda le es lanzada a la persona, de la cual se aferra, y con la ayuda de la otra persona que está arriba, que le lanzó la cuerda, puede salir nuevamente al mundo, al aire libre, a la tierra firme, y sentir cómo su vida ha sido rescatada literalmente de la muerte, de la desesperación. En sentido figurado, atendiendo a la realidad que vivimos todos los seres humanos en estos tiempos y a las situaciones en las que nos exponemos también los cristianos, por cuanto los cristianos también vivimos en el mismo mundo que los no cristianos y enfrentamos los problemas de nuestro mundo al igual que ellos. Sin duda algunas son días difíciles, agobiantes y perturbadores los que estamos viviendo, a los que estamos expuestos cada día, al peligro que ofrece este mundo. Y desde un principio, el Señor Jesús advirtió a sus seguidores y le dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, tengan ánimo, porque yo he vencido al mundo. Esas palabras las encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo 36, en la parte B. Definitivamente, amados hermanos, las aflicciones que sufrimos se deben a diferentes causas
Una de ellas, y que sería para nosotros una bendición, es sufrir por la causa de Cristo y por la causa de nuestra fe, ¿verdad? Pudiéramos sentir, tener el hostigamiento, el rechazo, la difamación, las burlas, la discriminación, la persecución, la cárcel, la tortura y aún la muerte, como algunos de nuestros hermanos están teniendo hoy por la causa de Cristo. Otras aflicciones a las que estamos expuestos es por causa de la condición del mundo caído de la gracia de Dios. Y consecuentemente hay un montón de cosas que son resultado de esto, caer del hombre de la gracia de Dios, el envejecimiento, las enfermedades, los desórdenes en la naturaleza causados por el abuso del hombre sobre ella, las guerras, las inmoralidades sexuales, las enemistades, los vicios, la drogadicción, las depresiones crónicas, el suicidio, etcétera, un montón de cosas que son el resultado de un mundo que vive lejos de la gracia de Dios, que vive lejos de la comunión con Dios. Otras aflicciones que nos llegan son por causa de las malas decisiones que nosotros tomamos, ¿verdad? Los malos hábitos que a veces tenemos, la mala conducta, definitivamente todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, pues, nosotros mismos a veces nos buscamos los problemas en los cuales nos metemos, ¿no? Y todo esto es una realidad que no podemos evadir. Y podemos nosotros esperar que eventualmente, si nos encontramos en algunas de estas aflicciones, sea por la causa que sea, si somos cristianos, si hemos creído en Dios y hemos alcanzado la gracia en el Señor Jesucristo y por medio de la fe hemos sido salvos, entonces tenemos esperanza. No todo se ha perdido. Es como aquel personaje del cual le hablé al principio, que se encuentra atrapado en un hoyo y no puede salir, en un pozo. Pero alguien finalmente le lanza una cuerda y puede salir. Pues yo quiero que hablemos un poco en sentido figurado acerca de una situación quizás como esa, en la cual nos hayamos encontrado o nos encontramos o nos encontraremos en el futuro, porque eventualmente la fe tendrá que ser probada. Las situaciones adversas pueden tocar a la puerta de nuestras casas. Entonces es allí donde de pronto nos sentimos desesperados, sin posibilidades algunas de resolver nuestras situaciones, en amarga depresión, preocupados, angustiados, deprimidos. Bueno, allí hay una cuerda de la cual podemos sostenernos y que siempre ha estado allí. No es una cuerda que se nos lanza en el último momento, en el momento de la desesperación. Es una cuerda que pende sobre nosotros en todo momento, pero que a veces no hacemos uso de ella. Y me refiero a la cuerda de la oración. La oración es una cuerda que pende sobre nosotros, de la cual podemos echar mano en cualquier momento y circunstancia de nuestras vidas. Quiero leerles un pasaje en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos del 8 al 11. Y dice así: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera por encima de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero hemos tenido en nosotros mismos sentencia de muerte,
para que no estuviésemos confiados en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Bendito sea Dios. Específicamente aquí, en el contexto de la lectura esta que hemos tenido, la oración es la oración intercesora. La oración que hacían los cristianos en Corinto en favor de Pablo y los demás apóstoles que estaban llevando el ministerio de la palabra y estaban expuestos a peligros, a amenazas, aún a la muerte. Entonces, hermanos, el contexto aquí indica los padecimientos del apóstol Pablo y de los corintios. O sea, ante todo, el apóstol bendice el nombre de Dios. Si nosotros nos vamos al versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Alabado sea el Señor. Bendito. Esto expresa adoración y alabanza. Adoración y alabanza en medio de la tribulación. Lo que pocas veces hacemos cuando estamos metidos en algún problema, en alguna situación que nos agobia. Pero es necesario bendecir el nombre del Señor en todo tiempo. Como dijera David en el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Pablo está bendiciendo al Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, haciendo una descripción del carácter de Dios, de su persona, quién es Dios. Consolación significa exhortación, ánimo, aliento. O sea, es el Dios que siempre nos exhorta, nos anima, nos alienta, aún en las circunstancias más difíciles de nuestra vida. El propósito, incluso, porque el contexto es la adoración, ¿verdad? Aquí personal de Pablo, pero la adoración que nosotros brindamos también en el contexto del culto. El culto o el servicio de adoración, como quiera que se les llame, esta reunión, hermanos, no es para pasarla bien, no es para sentirnos alegres y contentos. Ese puede ser el resultado, pero lo que nosotros buscamos allí, en esas reuniones, es adorar, exaltar el nombre de Dios y alentarnos los unos a los otros en la fe que tenemos en común. Y por eso es que esas reuniones deberían acercarnos más al hermano, no distanciarnos. Deberíamos estar más conocedores de nuestros propios problemas para apoyarnos en oración, no para regarlo por ahí, no para chismear. Cuando uno se es espiritual y maduro y se conoce el Evangelio, entonces se puede vivir de esta manera. Y las reuniones en nuestras iglesias serían muy edificantes. Nuestras tribulaciones, dice en el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Alabado sea Dios. Palabra tribulación significa angustia o aflicción profunda. Y según el apóstol Pablo, el consuelo que Dios nos da en nuestras tribulaciones no es solo para que estemos bien, sino para que podamos consolar a los demás. Dice aquí, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. ¿No se ha puesto a pensar que a veces, en esas circunstancias difíciles que Dios ha permitido en su vida, en esa prueba de su fe, en esa tribulación, en esa angustia, Dios está buscando que usted se convierta
en aquel que va a continuar brindando consolación a otros, en el instrumento de Dios para consolar a otros con la misma consolación con que usted ha sido consolado. Hay un propósito fundamental en la prueba de nuestra fe, y es en que nos vayamos conformando a ese instrumento que Dios quiere usar, para que ahora podamos nosotros, que hemos sido consolados, consolar a otros que están en situaciones muy parecidas a nosotros. Es como un don que Dios nos da para que lo usemos a favor de otros, aunque no lo pueda entender, ¿verdad? Quizás usted, bueno, los dones, en la lista de dones no hay ninguno como ese. Bueno, Pablo le dijo a los filipenses, dice, porque a vosotros os es concedido. Y si algo es concedido, es un regalo, es un don. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Es decir, que en el contexto del el padecimiento que es por causa de la fe en Cristo, es un don de Dios para que nosotros consolemos a otros. El mismo Señor Jesucristo resultó consolado, el apóstol Pablo resultó consolado y animado con la visita de Tito en medio de muchos conflictos. Y eso lo podemos ver en el capítulo 7, versículo 6. El brindarnos entonces unos a otros esta consolación es una evidencia de la sinceridad de nuestra fe y una evidencia al mundo de que somos discípulos de Cristo, según Juan 13:35. O sea, que en la medida que las personas pueden ver cómo es que vivimos la vida cristiana y nos consolamos unos a otros por medio de la fe, cuando vivimos en amor, entonces ellos pueden entender que somos hijos de Dios. En el versículo que se propone aquí, en Juan 13:35, dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. El dar evidencia de que somos discípulos, de que somos seguidores y siervos de Cristo, no está en otra cosa que en el amor que nos brindemos unos a otros. Todo lo demás es secundario. El compromiso de Pablo con Cristo, eso es el servicio que él estaba ofreciendo a él, no lo mantuvo fuera de los problemas. En el versículo 8, porque no, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Fuimos abrumados sobremanera por encima de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, que el hecho de que él fuera el gran apóstol Pablo y tuviera toda la sabiduría que Dios le dio y le encomendó el ministerio entre los gentiles, el hecho de que él sería a quien le íbamos a deber casi todo el Nuevo Testamento, eso no, que fue arrebatado al tercer cielo y le fueron mostradas cosas maravillosas, ninguna de esas cosas lo eximió a él de experimentar la prueba, la dificultad, el sufrimiento, y su vida incluso estuvo expuesta. Dice que habla de la tribulación en Asia, lo que es la actual Turquía. Probablemente Pablo estaba haciendo referencia al conflicto en Éfeso, cuando un hombre llamado Demetrio, quien era platero, provocó un tumulto en su contra. Eso lo encontramos en Hechos 19, versículos de 23 a 41. Y el gran problema que se manifestó allí, que la ciudad estaba gritando por 3 horas, grande es Diana de los Efesios, y grande es Diana de los Efesios. Pues la vida del apóstol estuvo en peligro, probablemente a eso se refiere aquí.
sentencia de muerte, versículos 9 y 10. El tema de la muerte y la resurrección, el apóstol cita varias veces en esta epístola, es lo que está manifestándose en estos versículos. Cuando él dice, pues hemos tenido nosotros mismos sentencia de muerte, para que no estuviésemos confiados en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Es algo que se repite varias veces en la epístola. Y es probable que aquí el apóstol estuviera haciendo referencia a la persecución que sufría cuando él predicaba el evangelio y que amenazaba su vida. En Hechos 14, 19 y 20 podemos encontrar esta realidad. Entonces, lo primero que tenemos que aprender aquí es que todos, sin excepción alguna, estaremos eventualmente expuestos a diferentes circunstancias difíciles en la vida. Ya sea por la prueba de la fe, ya sea por la tentación del enemigo a la cual podamos sucumbir, ya sea por circunstancias que a todos nos pasan por vivir en este mundo. La angustia y la tribulación podrá llegar. Pero recuerde que siempre ha habido una cuerda pendiendo sobre nosotros, de la cual podemos sostenernos y agarrarnos, y es la oración. En la oración nos acercamos a Dios y recibimos fe, recibimos fortaleza para seguir luchando la buena batalla de la fe. Tenemos que aprender a pedir a otros el apoyo en oración. No estoy diciendo que usted agarre una bocina y empiece a decir todos sus problemas y pidiendo a todos que oren, porque la gran mayoría de la gente no ora, lo único que hace es comentar. Lo que tenemos nosotros que hacer es buscar a las personas que han dado testimonios de ser fieles cristianos y que son columnas de oración en la iglesia y pedir apoyo, porque no somos supermanes. No, usted y yo no somos campeones invencibles como se nos está proponiendo por ahí. Somos vulnerables, somos débiles. Y si hay fortaleza en nosotros, es en Él. Y de esa es la que pudiéramos presumir en última instancia. En que tenemos con nosotros al Todopoderoso, el gigante que pelea por nosotros. Pero necesitamos muchas veces, como comunidad de fe que somos, como cuerpo de Cristo, el apoyo de los otros miembros. Y uno de esos apoyos es en el de la oración intercesora. Las oraciones de los corintios, como ya mencionamos aquí en el versículo 11, dice Pablo que los corintios habían cooperado a favor de ellos con la oración, para que muchas personas sean dadas gracias, por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de la oración. Es que este es el sistema, así es como funciona, porque Dios así lo ha querido. Él escucha la oración, Él se goza en la oración de sus hijos. Y cuando oramos unos por otros, eso alegra el corazón de Dios. Y aquí Pablo está reconociendo el valor de las oraciones de sus hermanos en favor de ellos. Dice, y Dios nos libró y nos libra y nos librará de tan peligro de muerte. Confiamos en que Él seguirá librándonos si ustedes nos ayudan orando por nosotros. Fíjense hasta dónde llega aquí el poder de la oración. El Señor libra a sus siervos de muchos conflictos y de muchas situaciones de muerte por medio de la oración intercesora. Por eso es que oramos unos por otros en muchas circunstancias de la vida. Y aún debemos orar unos por otros cuando todo está bien. No solamente cuando viene el problema, sino siempre. Orar sin cesar.
Y una parte esencial de las oraciones que nosotros hacemos es en favor de otros, amados hermanos. Si muchos oran por nosotros, dice en otra versión de la Biblia, muchos también darán gracias a Dios por las bendiciones que de Él recibimos. Y ese es el testimonio. Por eso es que pedimos testimonio en la iglesia. Es para la gloria de Dios y para las bendiciones que nosotros podemos recibir escuchando lo que Dios ha hecho. Abrid vuestras bocas y proclamad la grandeza de Dios, sus grandes obras, los hechos poderosos que Él hace. Una de las cosas que Dios desea es que nosotros los publiquemos, hablemos de ellos. La oración de muchos, dice, provocará que sean dadas muchas gracias a Dios cuando Él conteste las oraciones. Y eso es una de las cosas que también hacemos, ¿verdad? ¿Quién tiene un testimonio de acción de gracias? Porque hay que agradecer a Dios lo que Él hace por nosotros. Si pasamos por dificultades, como ya dije, debemos hacérselo saber a los demás para que oren por nosotros. Y al final todos podamos alabar y bendecir el nombre del Señor. Las respuestas a la oración deben recibir siempre alabanza pública, porque nuestro Dios merece nuestra adoración. A veces fallamos en eso. El Señor contesta las oraciones, pero no hablamos nada. No decimos nada, no damos gracias a Dios. Bueno, esas fueron las oraciones de los corintios. ¿Y qué de las oraciones nuestras? Serán muy diferentes. La oración, hermanos, es la misma. La que podamos ofrecer a Dios en cualquier contexto, en cualquier situación y por cualquier persona que ha creído en el Evangelio del Señor Jesucristo. Ya hemos explicado en otras veces que el término para oración en hebreo, bueno, uno de ellos, el principal, es tefilá, que significa oración. Y la palabra tefilá significa por medio de unir o conectar. Es una enseñanza que dio una vez un rabino muy reconocido, apellido Rashi, y incluso hizo un acrónimo de la palabra tefilá y decía que significa para unir o conectar. Otro sabio judío francés que nació y murió en Troyes, Francia, en 1040 y 1105, estaba considerando este asunto de la oración como la interacción que se da entre creyente que ora y el Dios que escucha la oración. Lo que ellos quisieron comunicar, tanto Rashi como este otro judío rabino, es que se busca por medio de la oración conectarnos con Dios. O sea, que no solamente es algo que mencionamos como un rezo y que hacemos y que no pasa nada, ¿no? No, lo primero que se busca con la oración es unirnos y conectarnos con Dios. Y lo mejor de esto, para que esto ocurra, es que vivamos conectados con Dios. Vivir conectados con Dios es estar sirviéndolo de todo corazón y con todo el corazón. Perdón. Según Deuteronomio 11:13. Sirviéndolo con todo vuestro corazón. Porque el servicio que ofrecemos a Dios con todo nuestro corazón es lo que nos mantiene en la búsqueda de su gracia, de su presencia en nuestras vidas y facilita la conexión con Dios en nuestras oraciones. La palabra servir se dice aquí en Deuteronomio 11:13 en el contexto hebreo
de la abodá, que está relacionada con el trabajo laborioso, trabajo con las manos, trabajo que trae fatiga. Pero qué curioso, dice qué clase de trabajo se puede hacer en el corazón para servir a Dios. Si tiene que ver con el trabajo laborioso, entonces ¿por qué se menciona el corazón, el asiento de las emociones? Bueno, la respuesta judía clásica es que ese trabajo es la tefilá, es decir, la oración, el trabajo que consiste en despertar el amor oculto dentro del corazón hasta lograr un estado de íntima unión a lo divino. O sea, es interesante. Pareciera algo que no es posible o que suena a fantasía, pero lo que estos sabios están diciendo es que en la intensidad de la oración se encuentra un trabajo laborioso que puede completar el trabajo que hacemos con nuestras manos. Porque lo que hacemos con nuestras manos debe nacer del corazón. La motivación por lo cual hacemos todas las cosas. Pero aquí está relacionado íntimamente con la oración. La oración intensa. ¿Cómo se puede lograr? Bueno, vamos a tratar de responder esta pregunta, aunque no es fácil, ¿verdad? Dice, dicen ellos, cada vez que compartes con tu Creador lo que tienes en el corazón, sea alabando, bendiciendo, quejándote o pidiendo, estás haciendo tefilá, estás haciendo oración, estás haciendo conexión con Dios, porque estás sacando estas cosas de tu corazón. Puedes hacerlo, dice, en cualquier momento, en cualquier lugar, siempre y cuando provenga de las inquietudes genuinas que albergas en el corazón y de la conciencia de una presencia superior que albergas en la mente. O sea, hacer tefilá entonces no es repetir algo, no es pedir fríamente por una petición que se nos pide que oremos o por nosotros mismos. No. Tiene que haber una inquietud genuina, una preocupación genuina, un interés genuino. Si estamos orando por alguien que se nos ha pedido oración porque está enfermo, está en una circunstancia, hay que tratar de conectar con ellos. Tratar de identificarnos con ellos en su dolor, de tal manera que el clamor salga de un corazón genuinamente preocupado, interesado por esas peticiones. Por eso es que una oración fría, repetida allí por costumbre, porque se nos pidió que oráramos, no va a funcionar, amados hermanos. Junto con la genuinidad de la inquietud, dice que está la conciencia de una presencia superior que tenemos en nuestros pensamientos y que, diríamos algo más, habita en nosotros, que es el mismo Dios por su Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿no? Esta combinación de la genuina preocupación por el asunto, la inquietud genuina, con la seguridad, con la conciencia de que Dios es real y está en nosotros y escucha nuestras oraciones. Alabado sea Dios. Por lo que lo importante de la oración, de la tefilá, es la concentración, continúan diciendo estos sabios, la intención, lo que los judíos llaman la kavaná. La kavaná es la concentración en Dios, en su palabra, la intención de nuestro corazón de interceder genuinamente por eso. Eso es kavaná. Dicen los sabios, si ellas tienen la intención apropiada, es decir, las oraciones, y está dentro de sus planes, la respuesta no se habrá de demorar. Pero fíjate qué interesante. Si tienen la intención apropiada, es la kavaná, la oración
genuina tiene que ir en armonía con la palabra de Dios, con su revelación. Si no está apropiadamente vinculada a la verdad revelada, ¿para qué orar? Y si no está dentro de sus planes, ya eso lo desconocemos. Por eso es que tenemos que pedir como Jesús nos enseñó: hágase tu voluntad y no la mía. Yo no conozco tus planes, yo te estoy exponiendo lo que hay en mi corazón con toda genuinidad e intensidad, pero yo me someto a lo que tú decidas en mi vida o en la vida de otro. Eso es oración. Eso nada tiene que ver con yo declaro. Nada tiene que ver con esas fantasías que están predicando algunos, que están predicando metafísica y no doctrina bíblica. Y hay mucha gente creyendo y repitiendo como loros lo que les enseñan. Si está dentro de los planes del Señor, que se cumplan. Si no, ¿para qué lo queremos? ¿Para qué queremos algo que no esté dentro del plan de Dios para nuestras vidas? O para la vida de alguien más que estamos intercediendo. Hermanos, elevamos la tefilá hacia ese ser supremo porque creemos y confiamos en su capacidad para responder nuestras oraciones, porque entonces si no, ¿para qué oramos? Si estamos orando a ese ser supremo y superior es porque creemos que Él sabe lo que necesitamos. Entonces, ¿por qué aferrarnos a lo que queremos? No, porque confiamos en su gran amor y misericordia hacia nosotros. Por eso oramos a Él. Porque Él no nos va a dar algo que no nos convenga, algo que nos haga daño. Tenemos que creer en que Él escucha nuestras oraciones, en que su gozo y contentamiento son nuestras oraciones. Tenemos que permanecer orando y confiando en su cuidado, aun cuando no veamos respuestas inmediatas a nuestras oraciones. Decía un rabino, Laitman de Breslav. Este también fue un hombre reconocido dentro del judaísmo por su sabiduría. Él dijo: aunque muchos días y años pasen sin que te parezca haber logrado nada con tus palabras, no abandones. Cada palabra deja una impresión. El agua diluye la piedra, según Job 14:10. Parece imposible que el mero gotear del agua sobre una roca pueda llegar a dejarle siquiera una marca. Pero de hecho, y tal como es sabido, luego de muchos años llega a perforarla. Puede que tu corazón sea como una roca. Puede parecer que las palabras de tu plegaria no estén haciendo mella sobre él. Pero al pasar los días y los años, también tu corazón de piedra será penetrado. Estas son las palabras de este rabino. La persistencia en la oración. Y si se da cuenta, ya no es tanto para recibir lo que hemos pedido, sino para que nuestro corazón sea quebrantado. Porque muchas veces lo que necesitamos es que nuestro corazón se quebrante, se haga maleable para que se pueda ajustar a la perfecta voluntad de Dios y no a la nuestra. Orad sin cesar, dice el mandamiento, y esta es una actividad continua del creyente. Por eso dice sin cesar. Concluyendo, amados hermanos, la oración es un ejercicio de pasión, no de indiferencia, dijera un siervo de Dios de apellido Sproul. La oración es un ejercicio de pasión, no de indiferencia. También fue Robert Charles Sproul, teólogo, ordenado pastor en la iglesia presbiteriana.
La oración, dijo Martín Lutero, y este está bien importante, la oración no es para cambiar los planes de Dios. Es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Qué interesante, ¿no? Queremos cambiar las cosas con palabras. Y a veces nos olvidamos de los planes de Dios. Dice, vamos a leerlo otra vez. La oración no es para cambiar los planes de Dios. Es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Finalmente, uno de los grandes, dijo alguien que es más contemporáneo, John Piper, uno de los grandes usos del Facebook y Twitter será demostrar en el último día que la falta de oración no fue por falta de tiempo. Interesante, ¿no? Porque si tenemos tiempo para Twitter y Facebook, a veces le damos casi todo el tiempo. ¿Cómo no vamos a tener tiempo para orar? Y finalmente, hermanos, con un pensamiento más de Martín Lutero, dijo él: tengo tantas cosas que hacer que pasaré las primeras 3 horas del día orando. ¿Quiere usted hacer las cosas bien? ¿Quiere hacerlas para la gloria y alabanza de Dios y el beneficio de otros? Pues hay que orar primero. Hay que orar antes, durante y después, para dar la gloria y alabanza a nuestro Dios. Que la paz de Cristo sea con todos. Y recuerde, esa cuerda está constantemente colgando sobre nuestras cabezas. Hagamos uso de ella. Te damos gracias, amantísimo Padre, en esta mañana, por haberme permitido compartir tu palabra, Señor, acerca de esta gran verdad de la oración, que funciona como una cuerda de la cual podemos sostenernos y podemos salir avantes de todas nuestras circunstancias difíciles, terminando con un corazón más dócil, tierno, maleable, al cual tú puedas transformar a la imagen de Cristo. Gracias por las oraciones que respondes diciendo sí, espera o no, porque tú eres el soberano Dios, creador de los cielos y la tierra. Eres nuestro Padre amante que sabes lo que necesitamos. Queremos orar conforme a tu voluntad, Señor, para saber que tenemos las peticiones que te hayamos hecho. En esta mañana intercedo una vez más por mis hermanos en su necesidad y te ruego en el nombre poderoso de Jesús que extiendas tu mano sobre cada uno de ellos, Señor. Padre, gracias por las sanidades que operas en medio nuestro. Gracias por el consuelo y la fortaleza que brindas al que está desalentado. Y gracias, Padre, porque suples las necesidades físicas, materiales, también de todos nosotros. Te alabamos y te bendecimos y pedimos que seas con nosotros en el resto del día. Y que mañana al reunirnos en nuestras iglesias, Señor, te brindemos la adoración de la cual solo tú eres digno. En el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén. Muchas gracias, amados hermanos, por escuchar. Y la paz de Cristo sea con todos ustedes. Si le es de bendición a usted, compártalo con otro. Amén.